Y bueno, tenemos ahora un libro que nos ha llegado, Neurooratoria y Liderazgo, escrito por Alejandro Verástegui Gastelú, abogado, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Neurooratoria y Liderazgo. Para nuestros amigos, ¿qué es la neurooratoria? Bien, la neurooratoria viene a ser el enfoque de la ciencia, de la neurociencia, hacia la oratoria. La oratoria es ya un método altamente conocido, es antiguo, no antiquísimo. Hay historias desde la Grecia antigua, en donde se habla de la retórica, la oratoria. Lamentablemente, en el tiempo, el término de retórica se fue tornando algo negativo, algo malo, cuando en realidad solo es la parte teórica de la oratoria. Y el orador es aquel que lleva el ejercicio práctico, la parte que tenía la retórica. ¿Y por qué es neurooratoria? Porque justamente ya la ciencia, al haberse desarrollado, nos va a dar nuevos datos interesantes de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo es que procesamos la información, de cómo es que podemos educar a las personas y cómo es que entendemos más los temas que nos puedan enseñar. Es decir, a través de la neurooratoria podemos tener estrategias para poder justamente hacer un mejor discurso, pararnos frente a una cámara o ante un público y poder hablar mejor, tener justamente ese liderazgo que quieren tener muchos políticos de repente y muchos artistas, podría decirse así. Así es, la neurooratoria justamente va a servir para darnos estas estrategias de la ciencia, de la neurociencia y aplicarlas en la oratoria. Un buen orador es aquel que va a llegar a convencer a su público, a su audiencia. Y en este caso lo que les estamos entregando en este libro son las técnicas provenientes de la neurociencia para este fin, ¿no? Y que puedan entender también el cómo es que se da el aprendizaje en las personas. Muchos de nosotros hemos tenido profesores que nos han enseñado, pero de una forma formal, bastante seria, o inclusive muchos provenimos de educación que lamentablemente está en todo nuestro país, que a veces es demasiado memorística, ¿no? Para un examen tienes que aprenderte de memoria tales palabras y luego viene el examen y contestas. Y muchas veces el que obtiene un primer puesto es el que tiene mejor memoria y no precisamente el que puede resolver mucho mejor los problemas que se le presentan en la vida. Y el caso práctico es este, o sea, si uno revisa con la gente que estudió, los primeros puestos no siempre son los que han resaltado en la vida. Y a veces hay personas que ni siquiera obtenían un puntaje elevado o no asistían y les va muy bien en la vida, porque saben resolver los problemas constantes que se le van a presentar, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a poder entender casos de la neurociencia que nos demuestran cómo es que el ser humano no es capaz de hacer varias cosas a la vez, por lo menos no de manera correcta. Y no es porque seamos torpes, sino es que nuestro cerebro es así, ya está diseñado de esta manera. Solo puedes enfocarte en un tema a la vez. ¿Esto implica hombres y mujeres? Porque hay una teoría, ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí. Normalmente una de las cosas que solemos hacer las mujeres es 4 o 5 cosas a la vez. Y el hombre sí se tiene, el sexo masculino, concentrar en una sola. Si tú le dices otra cosa, definitivamente no lo va a hacer. Tú me estás diciendo que tanto hombre como mujer, al igual, tenemos es un límite que existe en el cerebro. Inclusive, por ejemplo, está demostrado que el entendimiento, el poner atención a una clase también no supera los 18 minutos. Más de 18 minutos ya te estás distrayendo con algo y no es porque estés con un problema o sufras de algo, no, es que el cerebro ya es así, o sea, no hay cómo evadirlo, pero sí hay técnicas, por ejemplo, para mejorar el funcionamiento del cerebro, y por eso una de las técnicas son la meditación. La meditación te ayuda a que puedas concentrarte con mayor grado durante todas las actividades que tú realices. Claro, es muy importante. Alejandro Verástegui Gastelú, has estudiado Science of Wellbeing en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Sí. Y en cómo hablar bien en público. A razón de eso, escribes Neurooratoria y Liderazgo. Sí,
soy abogado, ¿no? Constitucionalista, derechos humanos. Sí, te hemos tenido también claro, como constitucionalista acá, pero específicamente... Claro. ¿Por qué acabé aquí? ¿Por qué es que empecé a escribir esto, no? Lo que pasa es que yo hice un posgrado también en San Marcos sobre epistemología, que es la teoría del conocimiento científico. Y es por eso que me agrada leer libros de ciencia. Constantemente estoy leyendo sobre ciencia, teorías cuánticas, científicas. Y empecé a sacar datos interesantes que dije, oye, esto me puede servir en el tema de la oratoria, el cómo hacer que las personas se comuniquen mejor o puedan entender mucho mejor a su audiencia. Y es por eso que empecé a ingresar a este tema, ¿no? Y justamente los estudios que también mencionaste me empezaron a dar muchos datos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, un dato interesante en la Universidad de Yale, cuando hizo una investigación sobre los estudiantes, ellos quisieron decir, ¿por qué tengo algunos estudiantes que egresan y son exitosos? Pero ¿por qué tengo otro grupo de estudiantes que egresan y no pasan de tener una vida ordinaria? ¿Por qué no destacan? Querían buscar cuál es el motivo, ¿no? Y es que lo interesante de estas universidades es que ellos no dejan las cosas en ya te enseño y listo, no, buscan qué más hay en el fondo, qué datos puedo obtener. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que el 3% de una misma promoción tenía a la hora de egresar sus objetivos de manera clara, sus objetivos a corto plazo y largo plazo de manera clara, los tenían definidos. Mientras que el 97% del restante no, solo egresaron de la universidad y dijeron, bueno, voy a ver a qué me dedico, me irá bien. Se dejaban llevar por las circunstancias. Al final descubrieron pues que este 3% de personas que tenían un objetivo claro y preciso son las que llegaron a triunfar y tuvieron sus propias empresas, pudieron crecer de una mayor manera frente al resto, ¿no? Entonces, esos datos me demuestran de que hay algo más. O sea, tienes que tener siempre las cosas en claro, tus metas bien definidas, porque ahí es donde recién sabes a dónde estás yendo. Y lógicamente preguntarte cada cierto tiempo, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita para que me lleve a este fin? Si lo que estoy haciendo ahorita no me lleve en nada a este fin, pues estoy perdiendo el tiempo, claro, ¿no? Entonces, esos enfoques son interesantes, también los resaltamos aquí en el libro. Ojo, no quiero que se confunda este libro de oratoria y liderazgo con el tema del coaching, ¿no? Lamentablemente el coaching a veces ya en el lado científico está mal visto, porque lo ven como un poquito de palabrerías, de espiritualismo, de que te vas a hacer creer, oye, pero bueno, tú eres lo mejor. Pero no es eso. O sea, lo que yo aquí estoy transmitiendo solo es ciencia. Solo te doy datos estadísticos. No estoy yéndome al lado de hacerte sentirlo mejor, no, te estoy dando técnicas para que tú puedas hacer eso. Una de las técnicas, por ejemplo, comentan. Bueno, por ejemplo, es el tema del lenguaje corporal, ¿no? El tratar de entender a las personas qué es lo que nos dicen con el movimiento de sus cuerpos. Muchos dicen de que es interesante escuchar a las personas, pero es mucho más interesante saber qué es lo que nos dicen en el silencio, cuando ellos callan. Eso es muy interesante, por ejemplo, en la negociación, ¿no? Podemos entender qué es lo que nos dice con solo verlo, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que cuando nos está diciendo algo, ¿no? Tiende a taparse la boca o tiende a esconder las manos. Esa persona te está ocultando algo en la información, no es alguien que te esté diciendo las cosas de manera correcta. O por ejemplo, cuando estás en un trato de negociación y están sentados y tú ves que la persona cruza las piernas, mientras tenga cruzadas las piernas es como que aún no lo has convencido, ¿no? Y eso está demostrado en estudios que se hizo en Harvard también sobre un grupo de empresarios, de simulaciones para poder saber cuándo es que llegabas a un buen trato y a un buen acuerdo, ¿no? Entonces, ese tipo de técnicas las vamos a encontrar aquí en el libro, o también es, por ejemplo, la seguridad que nosotros podemos dar en nuestro discurso, ¿no? El caso que se va a poder relatar es justamente con respecto a un asesor de la presidencia de Estados Unidos, bueno, alguien que estaba postulando y tenía un asesor. Le tomaron una foto al presidente que estaba, bueno, a la persona que iba a postular a la presidencia de Estados Unidos, y la foto les gustó mucho. Ellos dijeron, oye, esto es interesante, esta foto la vamos a utilizar para la campaña, pero les iba a salir costoso porque los derechos de la foto eran de una empresa privada. Dijeron, ¿qué hacemos? Y el asesor le dijo, tú tranquilo, no te preocupes, yo voy a buscar la salida. Y él dijo, ¿porque cuánto estimas que sería este costo? Entonces, sus asesores le dijeron, bueno, eso te costará como $300,000 pagarles a esta empresa para que utilices a nivel nacional las fotos. El asesor le dijo, tú tranquilo, yo voy a convencerlos. Entonces fue a la reunión, lo citó, oye, empresa tal, estamos interesados en adquirir la foto, el derecho, ¿no? Pero queremos reunirnos con ustedes. La empresa dijo, perfecto, nos reunimos. Se reunieron, llegaron a la mesa. Eso es lo que yo siempre les pregunto a los alumnos, les hago este caso, ¿no? Y todos me dan una respuesta distinta al decirme, yo haría esto, yo haría lo otro. Pero ¿cómo se resolvió al final? Llega el asesor y le dice, ¿sabes qué?
señores de la empresa, estamos aquí, somos representantes del candidato y nos ha interesado la fotografía que ustedes han sacado y pensamos difundirla a nivel nacional. La vamos a difundir y vamos a colocar que la fuente son ustedes. El marketing que va a tener tu empresa va a ser impresionante porque va a ser a nivel nacional. Y lo mejor es que mi candidato me ha propuesto que no les cobremos nada a ustedes. Entonces la empresa al sentirse que, oye, ¿verdad? Es marketing gratis. Ya, listo, lo hacemos. Contrataron y quedó firmado, no le costó nada. Y eso fue gracias a que hubo una llegada interesante en la oratoria que él manejaba. Este libro no es solo para abogados, es un libro que se dirige pues a todo el público en general, son técnicas que pueden servir para todos. En especial a los políticos. También a los políticos. Claro, me estás haciendo recordar, tengo una amiga en México que justamente ve campañas así políticas y les dice a muchos políticos, Sí. Senadores allá, cómo tienen que hablar, como tú dices, Claro. que no cruzar, cómo poner las manos, la inflexión de la voz, el cuerpo, cómo tiene que estar, es toda, hasta cómo se deben de peinar y actuar. Todo eso está en nuestro libro. Justamente decimos cómo hay que vestirse, qué es lo que combina y qué cosa no combina. No es que siempre tengas que ponerte elegante para todo lugar. Si vas a ir a dar un discurso, digamos, en un lugar campechano, no vas a ir pues con tu terno más caro, el más Claro. elegante. Sería absurdo, no habría un contraste entre lo que tú quieres hacer y entre ellos. Te dirían como diciendo, oye, ¿a qué viene? ¿No? ¿Vienes a Claro, reducir no. lo que tienes? No. No. Por eso hay que saber vestir para la ocasión ideal. Efectivamente, los discursos hay que saber armarlos. También en nuestro libro indicamos cómo es que se arma un buen discurso, cuáles son las etapas del discurso. Por ejemplo, el discurso siempre tiene que comenzar con algo interesante, siempre tienes que llamar la atención, ¿no? Señores, vengo a ofrecerles la solución para sus problemas. El oyente al escuchar eso dirá, oye, a ver qué me va a dar, cuál es la solución, ¿no? O relatar una historia muy interesante que les pueda llamar la atención a la persona que esté como oyente. Por ejemplo, a mí no me gustó el discurso de Salvador del Solar cuando comenzó para hacer el premier, ¿no? De los ministros. Comenzó relatando la historia del Congreso. Señores, estamos en un lugar, pero es que ese tipo de discurso no se arma en esa situación. Ese tipo de discurso es, por ejemplo, cuando alguien visita una ciudad distinta. ¿Quién crees que lo haya asesorado? De repente él solito, De como repente abogado, él nada más. solo, claro, porque a mí me pareció errónea la Fue forma más, que comenzó fue el más discurso. histórico, ¿no? O sea, Sí, pero una historia que no iba al caso, porque ni siquiera comenzó a hablar sobre educación, porque habló sobre que esto perteneció a San Marcos y todo eso, y luego se perdió su entrada y nunca más lo utilizó. O sea, fue un discurso que no iba a la nada al comenzar. Solo era, oye, vamos no a era esto, para vamos a enlazar hacer algo, eso. simplemente. Así es, como que quiso llamar la atención con eso, pero no era un tipo de discurso que se recurra para esas circunstancias. Lo otro interesante, por ejemplo, aquí, es que vamos a poder ver cómo funciona el cerebro y las emociones. El caso Eliot, que hizo un psiquiatra en Estados Unidos, Damasio, para contradecir a Descartes, ¿no? Descartes decía, los televidentes de repente puedan recordarlo, René Descartes decía, pienso y luego existo, ¿no? Si yo pienso, analizo y recién me doy cuenta de mí mismo y sé que estoy ahí. Pero Damasio dijo, no, ahí hay un problema, Descartes se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Porque hay personas que han tenido problemas en el cerebro, operaciones que se han tenido que hacer, y la forma de pensar y ordenar las ideas de ellos ha cambiado. Por ejemplo, hay un caso, el caso Eliot, que se llama el nuevo Phineas Gage. En el caso de Eliot, esta persona tenía un tumor en el cerebro. Tuvo que someterse a una operación, le extirparon el tumor, pero el tumor se había ramificado a ciertas partes del cerebro. Como tal, tuvieron que sacar también algunas partes. Pero la persona quedó viva, quedó consciente, se comunicaba, podía caminar tranquilamente. Pudo y hacer todo sus bien. sinapsis cerebrales. Sí, todo bien, y se repuso. Pero lógicamente siguió en la investigación para ver si algo se había alterado en Eliot. ¿Qué había resultado en Eliot? Eliot no podía tomar decisiones, tenía problemas para tomar decisiones. Hasta el hecho de ir a un restaurante y ver la carta y decir que iba a comer, a él era imposible. El decidir si abría o cerraba la ventana o las cortinas, para él era un trabajo enorme. Uno decía, ¿pero por qué? Porque sí podía resolver ecuaciones, sí podía hablar tranquilamente, pero a la hora de decidir tenía un problema. ¿Y cuál era el otro factor que él tenía? Que no sentía emociones, no tenía miedo. Si había un tiroteo, Eliot no se escondía, no se inmutaba, no tenía temor alguno. Eliot no expresaba tampoco sentimientos de bondad, de amor. Esas nada de partes eso. del cerebro
las había perdido. Cuando trataron de descifrar por qué es que no tenía las emociones, efectivamente, la parte del cerebro que le habían extirpado es justamente en donde se ubican las emociones. ¿Cómo es que saben que ahí se ubican las emociones? No es que hayan visto y ahí está la emoción, ¿no? Sino que justamente esas grandes máquinas que hoy existen, ¿no? Que con las radiaciones y todo eso se puede descubrir que cuando una persona está sintiendo una emoción, justamente en esa parte brilla. Se ilumina, ¿no? Así es. Entonces, esa parte es la que Eliot había perdido. Eliot, al perder esto, no podía tomar decisiones. Y al no tomar decisiones, no podía seguir con una vida tranquila, ¿no? Entonces descubrieron de que el cerebro, pues justamente va a basar nuestras decisiones en las emociones. Y si la emoción es tan importante, uno diría, entonces la educación tiene que ir con emoción. El profesor tendría que saber llegar al alumno emocionándolo, haciéndole sentir las historias, haciéndole sentir por qué sí, por qué no. Y es algo que lamentablemente en nuestro sistema educativo no existe. Y de hecho cuando ocurre eso, cuando el profesor te emociona, es cuando lo recuerdas toda la vida. Eso es. Para bien o para mal, el que te dijo te voy a poner un 0 si no haces bien tu tarea, y el que te alabó. ¿Dónde podemos encontrar neurooratoria y liderazgo, Alejandro? Justamente ¿Dónde le están distribuyendo? Ya, justamente el libro, recién vamos a hacer la presentación pública, bueno, estamos inaugurándolo hoy día con tu programa, en tu programa estamos recién qué bueno, lanzando. muchas gracias. Está recién lanzamiento, por favor, mira, ahí está, neurooratoria y liderazgo. Así es. La editorial recién nos ha entregado el día de ayer. Alejandro Verástegui Gastelú. Sí, y el día 28 de junio recién va a ser el lanzamiento en el Colegio de Abogados. Ahí vamos a estar invitado el doctor Raúl Chanamé Orbe como presentador del libro y también el doctor Willy Ramírez Chávez. 28 de junio en el Colegio de Abogados. ¿A qué hora? A las 6 p.m. 6 p.m. ¿Es entrada libre? Entrada libre y se van a sortear los libros para los que estén presentes. Vamos a estar ahí porque vivimos a unas cuadras. Excelente, yo te espero de todos modos. Sí, me parece realmente genial, y quiero leer una cita de Nietzsche. Dice: de todo lo escrito, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu. Nietzsche. Me pareció genial que hayas puesto esto aquí en la contraportada. Quien escribe con sangre y en forma de sentencias, ese no quiere ser leído sino aprendido de memoria. Realmente me parece un excelente trabajo, un gran libro, porque la neurooratoria, por lo que más o menos algo sé, te enseña a improvisar, a que de repente no sabes bien el tema, pero vas a salir adelante porque vas a tener esa facilidad. Lo más importante es que de repente el público te va a ver como un experto, una especie de Ana García, y quizás no lo eres, pero vas a poder dar un buen discurso. Sí, Winston Churchill decía, si tú me das en un atril que yo salga a exponer y me dices, yo le digo, ¿cuánto tiempo me estás dando? Y de repente le dicen, bueno, es libre. Churchill decía, si tú no me das un tiempo definido, la verdad es que yo salgo y puedo hablar de lo que sea y sin problemas. Pero si tú me das 10 minutos, me voy a demorar un día en hacerte un discurso. Pero si tú me das 5 minutos, me voy a demorar toda una semana. Churchill decía, o sea, sí puedes improvisar, sí puedes llegar a un buen público cuando no hay tiempos, pero cuando tienes el tiempo definido, lo mejor que puedes hacer es sí ser disciplinado y armar un buen discurso cuando tienes el tiempo. Sí. Okay. Y en el libro justamente estamos enseñando esas técnicas para poder hacer el buen discurso, cuáles son las técnicas, como por ejemplo una de las técnicas es repetir 3 veces una palabra, y es algo que en la oratoria siempre sirve, ¿no? Cuando uno puede decir, entonces vamos a tener más trabajo, más educación, más orden. Al repetir las 3 veces ya impresiona mucho más al público, y son técnicas que están en la redacción y las estamos relatando justamente. De hecho en el teatro también sucede eso. Yo soy guionista y justamente eso es lo que hago, repito 3 veces determinada situación. Bueno, muchísimas gracias Alejandro Verástegui Gastelú, gracias por haber aquí tener en exclusiva pues el libro de neurooratoria y liderazgo. Recuérdanos el día. El 28 de junio. 28 de junio. Sí, ahí estamos. En el Colegio de Abogados.